We're using computer audio. Dean. Listo. Hola. ¿Qué tal? ¿Quién está ahí? ¿Cómo van? Norbey, ¿quién eres? ¿Dónde estás? Andrés M. Entonces, les vamos a pedir a todos que de bienvenida vayan anotando en el chat quiénes son, en dónde están y qué hacen, porfa. Bienvenidos a nuestra conversación con Santiago. Vamos a darle unos 5 minuticos a la gente para que vaya llegando, pero mientras tanto, ya pueden ir poniendo ahí quiénes son. Andrés M., eres Andrés Muñoz, ¿sí? No los oímos. Si quieren activar sus micrófonos, encender sus cámaras, muy bienvenido. Así va llegando todo el mundo. Y normalmente uno, o sea, no sabemos quién llega. Buenísimo. Está genial. Hola, Andrés. Hola. Gracias. ¿Tienes micrófono? Sí, si tienes micrófono, chévere. Si tienes video, chévere también para que... Para oírte, no, men. Para oírte, exacto. Fácilmente. Mientras llega más gente, voy a invitar a mi familia a la conversación. Eso me parece un hit. Vamos a mandar esta invitación. Vamos a mandarlo a estos. Bueno, mientras van llegando más personas, Andrés, ¿quién eres? ¿Dónde estás en el planeta y en qué trabajas? Como para que el resto de la gente vaya conociéndote. ¿Estás galleta? No. ¿No está comiendo harina? Ni dulce. Esto está quedando grabado, ¿no? No estoy comiendo harina ni dulce. Que quede grabado. No, no es para tanto, ya pronto. Bueno, Norbey, no sé si nos oyes, pero nosotros ni te oímos ni te vemos. Lo mismo, Andrés. Si simplemente en el chat pueden escribir quiénes son, dónde están, y si tienen micrófonos, chévere que los conecten, porque la gracia es que esta conversación sea compartida entre varios. O sea, no quiero yo hablar con Rivas nada más. Quiero que todo el mundo se anime. Entonces, mientras tanto, pues háganle. Vayan conectando sus micrófonos y sus cosas. Sanjay, no escucho. Andrés, si intentas abajo a la izquierda. No escucho. No. A la izquierda. Está el micrófono. Ahí pues. Salida audio. Debería decir built-in, bueno, dependiendo. ¿De dónde estés dando? Puedes usar. ¿Cómo se llama? Built-in audio en español. ¿Incorporado? No. La salida de audífonos o los parlantes del dispositivo. Incluidos. Ahí ya tienes micrófono. Andrés, ¿nos escuchas? Hola Andrés, ¿nos escuchas? Hola, sí, ya los escucho. Excelente. Hey, Santiago, ¿cómo estás? Chévere, hermano, chévere. Bien, por acá, hermano, en un trancón por la carrera 13,
Pero pues aprovechando el tiempito, hermano. Bien, muy bien, vea, buen aprovechamiento. Me del parece un trancón. buen uso del tiempo estar conversando con Rivas. Y ahora, Norbey, ¿quién eres? ¿Dónde estás? ¿No te oímos? ¿Tú nos oyes? Hola, Claudia. Hola, Claudia. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida a esta conversación. ¿Nos escuchas? Ahí estás. Hola, Claudia, ¿nos Hola, escuchas? ¿Cómo estás? sí, muy bien, gracias. Me he conectado desde mi celular. Perfecto, perfecto. Te vemos como de lado. Entonces no sé si de pronto tienes que poner el dispositivo como en la otra dirección para que... Eso, ahora sí te vemos perfecto. Ah, me parecía chévere ese. Bueno, también está chévere que lo dejes en esa dirección, también se vale. Si tú ves mejor, si tú ves más claramente, está buenísimo. Eh, Ok, ¿cómo van? muy bien, muy bien. Ahí. Estamos aquí a la Ok. espera de unos minutos para ver quién más llega a esta conversación. Norbey, todavía no te oímos. Claudia, voy a ponerte en mute un rato mientras intentamos que el micrófono de Norbey funcione. Hola, Norbey, ¿nos escuchas? Nosotros no te ¿Me vemos. escuchas? ¿Me oyes? ¿Me sientes? Que es lo que decía Talía. ¿Me sientes? Como verán, la conversación de hoy se va a poner muy buena. Camilo Trujillo, bienvenido. Hola. ¿Cómo estás? Claudia, Andrés, Camilo, Norbey, mientras va llegando más personas, les pido el favor de que si en el chat pueden escribir quiénes son, dónde están en el mundo y en qué trabajan, como para identificarnos y ir sabiendo quiénes son. Camilo, bienvenido. Tienes que conectar tu micrófono y si tienes cámara, pues chévere que tengas tu cámara puesta. Entonces, les agradezco, sí, por el chat. Pueden escribir quiénes son, su nombre, dónde están y qué hacen. 2 segundos. Bueno, Camilo, ¿nos oyes? Aquí uno puede poner. Listo. Chévere, Andrés, gracias por escribir ahí. Hola, Camilo. Hola, Camilo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Nos escuchas? ¿Nos oyes? Nosotros te vemos, pero no te escuchamos. Hola, Claudia, entraste creo que 2 veces. ¿Sí? Estás como puesta ahí 2 veces. Hola, Diana. Bienvenida. Está bueno. Va llegando gente a la lata. Diana y Camilo y Norbey necesitan activar sus micrófonos. Andrés, ¿por qué está muteado? Andrés, ya lo muteamos. Hola, Diego. Hola, Diego, bienvenido. Hola, Diana. Ahora, todos nos escuchan, nos están escuchando. A muchos de ustedes no los oímos. Pueden abrir sus micrófonos para probarlos. Y estamos a punto de empezar. Para los que acaban de llegar, está chévere si pueden escribir aquí en el chat quiénes son. Diego, entraste 2 veces. Chévere si nos pueden decir quiénes son, dónde están y qué hacen para ir sabiendo quién está en esta conversación con nosotros. ¿Listo? Camilo, en Bogotá, consultor migratorio. Entonces, Camilo, solo un comentario para que veas ahí abajo cuando escribes
Tú puedes escribir en el chat a todo el mundo o a mí en privado. Ahí les recomendamos que escojan a quién quieren escribirle y desde dónde. Entonces, bienvenidos a todos. Yo creo que siendo las 6:33 de la noche, vamos a ir arrancando para ir conversando. Entonces, a todos los que están aquí, muy bienvenidos. Gracias por venir, gracias por participar. Ahorita de pronto, Camilo, ¿tú no nos oyes? Intenta, voy a decir acá, voy a mandarte este mensajito. Y entonces ahí puedes escoger la salida de audio. Listo. Diana, cuéntame, ¿tú nos escuchas? Diana no nos está escuchando. Entonces, Diana, intenta probar abajo a la izquierda para seleccionar la entrada de audio. ¿Ya, Camilo, nos escuchas? ¿Es bien? Bien, Diego, bienvenido. Perfecto. Bueno, estamos los que somos y somos los que estamos. A ver si Diana logras y... Diego, buenísimo. Diego, muy bien. Camilo, Andrés, Claudia, listo. Bueno, pues entonces, mientras Diana logra resolver su conexión, les quiero dar una bienvenida a una conversación excelente. Tenemos a Diego Cardona, profesor universitario, experto en tecnología y educación. Fantástico, Diego. Bueno. Bienvenido a la conversación con Rivas. Como somos poquitos, yo quisiera de pronto invitarlos a que todos abran sus micrófonos y podamos hablar y que no seamos Rivas y yo hablando solos. Entonces, si ya llega a haber demasiada gente, de pronto ahí sí nos toca silenciarlos un poco para conversar más fácilmente, pero en el entretanto, si quieren, abran sus micrófonos y así podemos presentarnos rápidamente. Me causa una inquietud saber cómo llegaron a esta conversación, entonces si quieren presentarse y contar cómo llegaron a esta conversación, adelante, quien quiera empezar. Era frontal el asesinato de líderes sociales, buscando que en el país... Diego, no, te oímos un poco lejos. Aló. Aló, Diego, ¿nos escuchas? Aló, ahora me escuchas. Sí, ahora sí te oímos. Yo sí los estoy escuchando. Perfecto, ahora sí te oímos perfecto. Adelante, Diego. ¿Quién eres? ¿Dónde Bueno, te enteraste de esto? como les decía en el chat, soy Diego Cardona, trabajo en la Universidad de AN. Me enteré de esta conversación a través de un chat en el que estamos registrados en temas de innovación académica. Uno de mis temas de investigación, tal vez el más importante para mí en este momento, es la aplicación de tecnología en temas de innovación en educación. Y pues ojalá logremos hacer alguna cosa interesante conjuntamente durante estos minutos que tendremos de conversación. Ojalá. Excelente, Diego. Buenísimo. ¿Quién más está por ahí? Camilo, si quieres cuéntanos quién eres, o Claudia. Bueno, mi nombre es Camilo Trujillo y la verdad pues me di cuenta de este espacio por medio del Instagram de Santiago. Actualmente me encuentro en Bogotá, soy caleño de origen y trabajo con temas migratorios, sobre todo con temas de importación, digamos que importación de personal extranjero a Colombia. Entonces, pues estoy buscando también hacer el tema de innovación en tecnología en este área. Que no hay mucho, en realidad no ha habido mucha búsqueda ni mucha investigación en el tema y pues espero también poder sacar lo más que se pueda de esta conversación. Excelente. Bienvenido, Camilo. Adelante, Claudia, si quieres contarnos quién eres, dónde estás. Estás en mute. Espérate, ya te abro el micrófono ya. Adelante. Ok, hola, ¿me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bueno, mi nombre es Claudia Baloco.
Estoy en Barranquilla, trabajo en la Universidad del Atlántico, soy profesora de tecnologías aplicadas a la educación y bueno, actualmente me encuentro desarrollando mi tesis doctoral que tiene que ver con ecologías de aprendizajes. Con mis estudiantes trabajo proyectos de tecnologías aplicadas a la educación, son estudiantes de licenciaturas y algunos otros de ingenierías. Entonces, me encanta que esté Diego Cardona y gracias a Sanjay por crear estos espacios. Me encantan esta iniciativa tuya de crear estos espacios. Creo que eso hace comunidad. Sí, bueno, Esa es un seguimos. poco la gracia, esa es un poco la gracia. Gracias, Claudia. Buenísimo, buenísimo. Diana nos escribe ahí por el chat que está en la oficina, entonces no puede abrir el micrófono. No hay problema. No hay problema, pero entonces Diana se presenta del Ministerio de Educación y trabaja con el equipo de Educación Inclusiva. Bienvenida, Diana. Y finalmente, Andrés y Norbey, no sé si quieran, Andrés, si tú puedes hablar, abrir tu micrófono y contarnos quién eres. Sí, hola a todos. Andrés Muñoz, subdirector de Formación e Innovación en Computadores para Educar, un programa que lleva la tecnología, posibilita que las comunidades apartadas tengan acceso a tecnología y desarrollamos un proceso también de formación y de acompañamiento. Y bueno, pues más que con los temas técnicos de este tema de tecnología, de innovación, de educación, que creo que ha habido muchos escenarios en los que hemos conversado. Lo que me gustó como de este espacio, Sanjay, es pues, digamos, en desarrollo de todas esas actividades hemos comenzado como a cuestionarnos sobre la visión que tiene esa Colombia rural, ese colombiano de a pie que vive en los pueblos, que digamos que para quienes la tecnología probablemente no tiene el mismo rol y el mismo uso que para un contexto un poco más urbano. Entonces me llamó mucho la atención la participación en este escenario de Santiago, porque pues soy un seguidor del trabajo de él y me encanta la manera como muestra esa realidad, esa realidad, valga la redundancia, realidad real de lo que es la Colombia de a pie. Y pues nada, el reto acá es como poder entender un poco o charlar sobre cómo la tecnología le puede ayudar realmente a solucionar cosas a estas personas. Y no de pronto pensándonos en los que vivimos en las grandes ciudades, que la tecnología sí o sí es una herramienta, pero pues al campesino, al estudiante del sector rural, a la madre, al padre cabeza de familia, al agricultor, ¿cómo le resuelve la tecnología a la vida? Lo que me parece chévere de este espacio. Pues, Andrés, mil gracias, Muy porque bien, me parece que gracias. ya abres un tema muy interesante para comenzar a hablar. Yo me presento rápidamente para los que no me conocen. Mi nombre es Sanjay. Yo lidero el equipo de Sole Colombia. En Sole nos dedicamos a decirle a la gente que aprenda a aprender en grupo usando Internet. Y básicamente le decimos a la gente que se haga preguntas. Y me encanta, Andrés, que hayas empezado con ese tema porque del tema rural, porque acabamos de volver con mi colega de estar este fin de semana en una vereda que se llama Pizamal, que queda como a hora y media de Aguadas Caldas, en donde desde hace 5 años hay un kiosco digital y nosotros fuimos allá a mostrarle a la gente de esa vereda cómo hacer Sole hace 5 años y volvemos a visitarlos ahora este fin de semana. Y pues es muy interesante ver cómo es de complejo el mundo rural y nuestro entendimiento de cuál es el rol de la tecnología en el mundo rural. Y la razón por la cual lo planteo es porque creo que todos los que estamos aquí en la conversación acerca de tecnología, innovación y no sé qué, siempre creemos que la tecnología es la solución, ¿no? Como que es lo que nos va a solucionar un montón de cosas. Digamos que en buena medida para esa vereda a la que fui, pues el Internet sí era como una cosa escasa, muy escasa, y al ser tan escasa se volvía también razón de envidias, por decirlo así, ¿no? Era como al muchacho que le tocó el rol pues que se ganó el rol de ser el administrador del kiosco y tal, una persona que
digamos, era la dueña de la conectividad, en cierto modo, y eso lo que puso un poco a cuestionar a la gente era cuál era el rol, o sea, que eso era como una situación de poder en la que él estaba, y Claro. eso generó como un tema de interrelación en donde tener el acceso al internet era tener como el poder comunicarse con el mundo, el poder divertirse, porque era como los niños juegan videojuegos, la gente se mete a ver videos y demás. Entonces, de pronto yo arrancaría la cuestión ahí como un poco con cómo manejar este tema de, ¿no? Cómo manejamos esta vaina de entender la educación rural, de entender el rol de la tecnología en la ruralidad, y yo diría la tecnología digital, ¿no? Como la conectividad y este tipo de cosas en la ruralidad, porque sí creo que todos tenemos como un poquito un sueño y una ilusión de que la tecnología es la que va a solucionar un poco los temas rurales que hay en Colombia. Entonces, Bueno, eche su lora. a ver, yo siento, sí, es decir, ahora que se habla tanto de innovación y ahora que se habla tanto de los medios digitales, que la gente está como tan obnubilada con la posibilidad de cambiar de herramientas o de mejorar sus herramientas cada tiempo, realmente cada vez menos o cada vez más rápidamente, creo que estamos olvidando lo que es primordial y en eso yo agradezco mucho haber recibido formación como artista plástico, porque las artes plásticas nacen de dos principios básicos. Uno, el aprovechamiento al máximo de los recursos a disposición, ¿no? Sea esto un pigmento vegetal en una cueva, por irnos a un extremo, o la última tecnología en microchips, porque el punto no está ahí, sino está precisamente en la idea. Entonces, yo siento que la educación en artes es una constructora de propósito como ninguna otra y que en ese sentido es importante estar mirando permanentemente a los departamentos de arte en los colegios. Es importante mejorar la educación en arte en los colegios y el segundo principio que gobierna la educación en artes o las artes en general es que el acto expresivo se da porque no puede ser de otra manera. Es decir, uno hace arte porque no puede no hacerlo. Uno se expresa porque no puede no expresarse. Creo que si nosotros volteamos un poco la torta y empezamos a pensar en principios sobre herramientas, vamos a lograr una gestión de esas herramientas que es mucho mejor y que se optimiza. Entonces, claro, es importantísimo y eso fue una pelea que hubo que dar a comienzos de este año, que finalmente parece que perdimos, pero parece que, bueno, en fin, que es el cuento de la ley TIC como una ley de conectividad. Y el punto es, ¿para qué la conectividad si no existe un propósito para ello? Y la construcción de propósito, más allá de irnos a hablar de política, en esto son tonterías, para hablar de educación me parece que lo importante es empezar a desaprender y reconstruir ciertas nociones básicas. Si nosotros enfocamos la educación como un ejercicio cooperativo, se reaprende la idea de la creatividad, porque la creatividad siempre, siempre, inexorablemente, es un ejercicio colectivo. No existe una idea que no nazca de la sinapsis y no hay sinapsis sin diálogo. Entonces, la idea genial que a uno se le ocurre o que a cualquier estudiante se le va a ocurrir en la ducha es producto de las conversaciones que haya tenido. Si nosotros optimizamos nuestra capacidad de tener mejores conversaciones, de hacernos preguntas cada vez más afinadas, vamos a tener una gestión colectiva mucho más interesante. Pero podemos ir mucho más allá. Es decir, podemos ir mucho más allá de simplemente generar una sinapsis de mejor calidad en nuestros estudiantes, sino que podemos de inmediato empezar a construir en los colegios mecanismos de inteligencia colectiva. Es más, podemos empezar a entender la inteligencia como una noción colectiva y yo creo que eso es lo principal, porque eso abarca no solamente la manera en que se entiende el aprendizaje, como algo que también le pasa, por ejemplo, al profesor. Yo estudié todavía sujeto a un modelo de educación en donde se suponía que uno era un alumno, ¿no? Que viene de a, no, lumnius, o lumni, luz, ¿no? Una persona sin luz. Usted estaba no iluminado. Exacto. Éramos pupilos, éramos audiencia pasiva, audiencia cautiva, y tenemos que empezar a enrolar, porque eso ya les está pasando a ellos por fuera de los colegios, enrolar a los y a las estudiantes como audiencia activa. Eso es lo primero. El aprendizaje es un proceso colectivo. La inteligencia es un valor colectivo y la inteligencia está necesariamente ligada,
sí o sí a la construcción de confianza. Si no existe una gestión que es tan afectiva como intelectual, como laboral de la confianza, va a ser muy difícil que nosotros consigamos una educación que sea óptima. Y nada de esto incluye per se las herramientas. Entonces, claro, es una cuestión seria porque no es algo exclusivo de un territorio campesino donde se ponga un kiosco video digital y se le debe administrar a alguien. Es la forma como nosotros hemos diseñado este país históricamente y tenemos que empezar a revertirlo porque tenemos un país que funciona más ligado a la idea del poder que a la idea de la libertad. Por eso cuando nosotros vamos a una ciudad distinta o cuando alguien visita una ciudad que se dice civilizada, piensa que está viendo un prodigio del orden, cuando en realidad lo que estamos viendo es un prodigio de la confianza como constructora de propósito. Entonces, digamos, para invitarlos a esta conversación, Diego, yo veo que levantas la mano. Si quieres, siéntete libre de hablar e interrumpir a Rivas cuando está hablando. Sí, tienes que levantar la mano y todos. Pero, sí, o sea... esa es la tara de profesor-alumno. Sí, no, o sea, libérate, te vamos a ayudar hoy a liberarte de ese trauma. No tienes que levantar la mano, puedes hablar libremente. Pero voy a aprovechar y dejarte hablar, pero también interrumpirte. La razón por la cual te voy a interrumpir es porque... Preinterrumpirte, porque yo siento que cuando hablas, digamos que, a ver, yo te entiendo completamente acerca de esta idea de que uno crea en el diálogo, ¿no? Como, y un poco esa es la razón por la cual te convencí de que empezáramos a hacer estas conversaciones. Sí. Y yo creo que ahí hay un tema tremendo de entender cómo... Y me remito un poco a la última conversación que tuvimos con Sugata Mitra hace un mes. Él decía algo muy bonito y era como, en el mundo de hoy, cuando uno ya tiene acceso a tanta información, a tantas voces, a tanta gente, digamos, ¿cuál es el rol del profe hoy día? Y él decía, en el siglo XX el rol del profe era enseñarle a uno a hacer las cosas, ¿no? Uno tenía que aprender a resolver el problema matemático, uno tenía que aprender a construir algo, uno tendría que aprender a escribir un ensayo. Esas eran las cosas que uno tenía que aprender a hacer. El profe estaba ahí para enseñarle a uno a hacer esas cosas. Y él dice, realmente el rol de hoy es que si todo el mundo puede aprender esas cosas por sí mismos en grupo, usando internet, el rol de hoy del profe es mucho más difícil porque el rol de hoy del profe es poder convencerte de por qué algo es importante, por qué es importante saber algo. Sí. Y a mí esa frase y ese comentario me parece clave porque entonces aquí viene bueno, entonces, ¿qué es lo que es importante? O sea, ¿es importante que la gente sepa usar la tecnología o qué es lo que nos importa? Entonces ahí es donde tú estás planteando el hecho de que la gente entienda como su rol en la sociedad, en lo que tiene que hacer, ¿no? Estaba leyéndome esta mañana un artículo que era sobre el error que hay detrás de creer que deberíamos fomentar el éxito en los niños como una estrategia para la vida, sino lo que hay que fomentar realmente es la generosidad y el cuidado del otro, que y además hacen estudios y demás que dicen como, y ahí es donde uno dice, bueno, pues eso es lo importante. Entonces, yo quisiera preguntarles a ustedes todos como cuando uno dice, bueno, ¿y qué es lo que es importante hoy día? Pues no sé ustedes qué responderían. Pero yo quiero... Yo quisiera hilar la conversación alrededor de algo que nosotros hemos venido trabajando en las comunidades SOLE, ¿no? En este trabajo con los soles y el aprendizaje autoorganizado y la autoformación y el aprendizaje invisible y bueno, y todas estas iniciativas de procesos de aprendizaje que algunos profesores hemos querido llevar al aula, pero más importante que llevar al aula es usarlo y apropiarlo. Entonces, alguna de las preguntas que tú has dicho es, ¿cuál es el rol del profesor? Bueno, esa podría ser una, pero sin embargo, Santiago Rivas, también he visto los puros criollos y me encanta. He visto ese toque irreverente del programa, me encanta, un programa muy crítico, con un sentido muy crítico y creo que ese es uno de los aspectos que nos conduce a mejorar unos procesos que tenemos que llevar al estudiante, un pensamiento crítico
Pero como tú lo decías al principio, Sanjay, aprender a aprender, ¿sí? Porque cuando hacemos la pregunta, ¿cuál es el rol del profe hoy? Básicamente nos enfocamos a autoaprendizaje. Hoy todavía estamos, bueno, y si nosotros, y dependiendo en qué nivel hablamos, si estamos hablando en un nivel de primera infancia, en un nivel de básica, posiblemente aquí los conceptos son diferentes, pero cuando hablamos en el nivel del profesor, por supuesto que buscamos la autoformación y no la encontramos en los profesores. Bueno, hablo desde la base de un inicio de trabajo que he venido haciendo con los profesores de secundaria y no tienen ellos, bueno, no tenemos, si me incluyo, ese componente y más allá de eso, esa competencia de aprender solos, de autoformarse y de tener una formación continua, ¿verdad? Entonces, creo que cuando hablamos de cuál es ese rol del profesor, creo que en las próximas generaciones, si los profesores que hoy estamos formando profesores, posiblemente hagamos bien la tarea, en el futuro no tengamos que preguntarnos esto porque los mismos profesores se van a encargar de que los nuevos estudiantes tengan ese sentido de autoformación. Los profesionales hoy sí estamos permeados por la tecnología, las innovaciones y todo esto, pero desde otro punto de vista y este proceso de aprendizaje que nos ha modificado la tecnología, creo que nos ha puesto a pensar. Y desde aquel muro que tú hablabas ahorita, que puso Sugata Mitra y que se dio cuenta que los niños pueden aprender solitos y que no es algo nuevo y venimos hablando de autoformación desde el siglo pasado y desde siempre podemos aprender solo, ¿no? Eso es algo que lo notamos desde un niño que viene, camina en su casa, aprende a leer en su casa de pronto. Y entonces esa formación que él ve desde la casa y que sus procesos los puede de alguna manera organizar solitos, pero también en comunidad, porque es que lo que nosotros estamos haciendo hoy aquí es un proceso de aprendizaje, solo que no tenemos una manera de medirlo, no lo estamos, digamos, al final posiblemente lo evaluamos para mejorar nosotros, pero no nadie, ningún profesor nos va a decir, bueno, Claudia ha sacado 5 sobre 5, ¿sí? Entonces eso es lo que las instituciones finalmente nos certifican. Y eso es lo que nos preocupa con la formalidad de los aprendizajes. Y cuando vamos a presentarnos a una empresa, realmente no miramos las competencias que tiene la persona, sino los títulos y las certificaciones que tienen. Entonces, sin embargo, esa informalidad de los aprendizajes que vamos teniendo a través de estos espacios nos conduce a revisar, bueno, cómo estamos aprendiendo. Y más allá de cuál es el rol del profesor hoy, cómo lo está haciendo y hacia dónde vamos, hacia dónde va ese rol, porque es un proceso, no podemos intentar cambiar ya toda esta generación de profesores que están activos, ¿verdad? Va a ser un proceso, posiblemente las nuevas van a tener un rol diferente y es este rol del que estamos hablando, de cómo va a ser esa autoformación, pero si yo no la tengo, no se la puedo pasar, no se la puedo compartir a mi estudiante, ni se la puedo compartir a esta comunidad. Entonces, digamos que hacia allá vamos. Me parece muy interesante el tema del arte que comentaba Santiago, el arte como esa base para continuar aprendiendo en las instituciones de educación básica, en la escuela. Es un componente que se pierde en la escuela y que no le ven esa importancia y que en algunas es de relleno y es algo básico, es algo, ¿cómo decir?, fundamental para que los niños aprendan a tener un sentido diferente de la vida. Entonces, es un componente que me parece interesante, un amigo que trabaja en esto y como proponer un currículo con base en el arte es algo que posiblemente cambie. Conozco algunas escuelas que lo han practicado con muy buenos resultados. Entonces, la educación, sí, la educación, digamos, necesita mucho movimiento hoy.
porque ese es el mundo está en un constante movimiento y Te voy a creo que... retar, Claudia, te voy a retar y te voy a preguntar, porque tú dijiste chévere, chévere que haya un currículo, y yo me pregunto hoy día si todavía deberíamos estar pensando en currículos, y por eso boté la pregunta de qué es lo importante, porque yo creo que cuando uno hace un currículo, Claro, uno está decidiendo verás, qué es lo importante. verás. Sí, bueno, contesto la pregunta y porque yo decía al principio los niveles, hablaba de los niveles, ¿verdad? Yo todavía creo que al niño hay que mostrarle una línea, ¿sí? Una línea y a partir de ahí él ramifica, ¿sí? Y son como esas bases mínimas y a eso me refiero yo con un currículo con base en el arte, ¿sí? Son unas bases mínimas y a partir de ahí él va a poder decidir. Pero si no le mostramos algo, bueno, no podríamos entonces hablar de una sociedad y posiblemente sea mucho más caótico de lo que tenemos. Entonces, bueno, aunque el caos tiene su orden, sería otra cosa. Yo como profesor, uno siempre tiene la base de la escuela a partir de un currículo, pero como base, ¿verdad? Luego, a partir de una mínima formación, ya uno va a poder decidir. Sí, es como cuando nosotros le decimos a un estudiante, bueno, cuando ha pasado octavo grado puede escoger esta, puede escoger electivas y ya es la decisión del estudiante. Bueno, a esa base me refiero yo, ¿sí? Muy bien, muy Okay. bien. Diego, como te interrumpimos, tienes todo el derecho. Me dan entonces la posibilidad de participar. Oigan, yo voy a tocar un tema que es transversal a estas conversaciones que hemos estado teniendo ahorita. Claudia planteaba esa necesidad de poder permitir a los muchachos que participen, lo que Santiago decía de sus procesos creativos a partir del arte. Miren, como les decía yo, pues soy experto en temas de utilización de tecnología. Los últimos años me he dedicado a los temas de educación. En un proyecto muy bello que trabajamos iniciando siglo en temas de aplicación de tecnología en gobierno, municipios eficientes y transparentes de la OEA, llegábamos a la conclusión de que los problemas que estábamos enfrentando en su momento no eran tecnológicos, sino que eran unos temas sociales. Nosotros ahorita cuando estamos en procesos de aplicación de tecnología en la educación, muy seguramente lo que vamos a tener que enfrentar, lo que estamos enfrentando, no es un problema tecnológico, porque la tecnología existe, la tecnología funciona, la tecnología ha sido probada. No importa si yo estoy en Bogotá, en Washington o en Titiribí, Antioquia, la tecnología existe. Obviamente tendremos unas diferencias de acceso a la tecnología en un municipio como Titiribí o en un municipio como Bogotá. Eso es clarísimo. Pero la tecnología existe. Y los problemas a los cuales nos tenemos que enfrentar no son necesariamente si estoy utilizando o no correctamente la tecnología. Lo que tenemos que pensar nosotros es los procesos que Claudia mencionaba, la aproximación hacia el uso de la tecnología que también se estaba mencionando en algún momento. Miren, la usabilidad de la tecnología, que es uno de los elementos claves en los procesos de formación y de educación asistida con tecnología, la usabilidad de esa tecnología parte de dos elementos fundamentales desde el punto de vista teórico, que pues en la realidad es cierto. Porque tengo la aptitud, es decir, porque tengo los conocimientos, porque tengo las habilidades. Y por otro lado, la actitud hacia el uso de la tecnología. Pensemos en la gran cantidad de posibles participantes de cursos virtuales que pueden existir, con todos los beneficios que implica el uso de la virtualidad, que no lo usan. Y no lo usan porque ellos quieren el modelo anterior, porque ellos se sienten muy cómodos desplazándose en el caótico tráfico bogotano para llegar a la universidad, a que un profesor, no un tutor acompañante, sino un profesor, los presiona durante 2 horas con una clase magistral súper aburrida, cuando esos datos perfectamente los pudo haber encontrado en internet a un costo mínimo o cero. Entonces, ahí estamos hablando no de un problema tecnológico, sino de un problema social, un problema de procedimientos. Cuando pregunta Santiago, oiga, ¿será que tenemos que manejar un currículo? Pensemos en los procesos de formación a través de los maestros de la Edad Media, en la cual Diego, yo no tenía un currículo, sino lo que hacía era acompañar a un aprendiz. Pero por eso tenemos que cambiar nuestro modelo mental. Es precisamente esa idea de, oiga, el aprendizaje es colectivo, yo lo hago en el diálogo con el otro, ¿no? Como que también creo que de ahí viene la cosa. Camilo, ¿tú quieres decir algo? Te veo ahí motivado. Sí. Y yo creo que es que estamos partiendo también desde un punto de vista bastante utópico y es que tenemos comunicación en todo el país, básicamente. Y ahí es de pronto donde recae un poco mi preocupación.
Y yo lo pongo desde un punto, digamos que desde donde yo he estado, donde ha sido en ciertos lugares un poco difícil comunicarse. Actualmente, previamente, por ejemplo, el SENA y el Ministerio de Educación tenían un par de programas de bilingüismo, que es un tema bastante difícil de tratar en Colombia, sobre todo pues porque digamos que aquí, o desde el punto de vista del bilingüismo, sí se necesita un currículum, ¿sí? Desde el punto de vista de aprender un idioma nuevo, yo sí creo que se necesita un currículum, y es cómo hacemos para llegar o cómo hacemos para poder proponer un tema de aprendizaje y de aprendizaje propio por medio de las redes, por medio de Internet, cuando el país no tiene una comunicación entera. Tan solo en San Andrés, siendo una isla, la comunicación es terrible, por ejemplo, y siendo una isla turística. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, en vez de lanzarnos en un principio a organizarnos, porque todavía es temprano, para poder generar digamos que un autoaprendizaje, cómo hacer para que se pueda lograr en aquellos lugares donde todavía no hay un acceso a datos de Internet? Pues mi propuesta en general, y partiendo de nuevo de la experiencia de las artes, es que se entienda el aprendizaje como una construcción. Nosotros, yo creo que tenemos todavía mucho por actualizar en términos de lo que entendemos sobre el mundo, y yo quisiera plantearles una perspectiva incluso más amplia para que entendamos cómo estamos nosotros abordando nuestros procesos de pensamiento, ¿no? Cuando el ser humano empezó a aprender, cuando nosotros generamos la capacidad de reflexionar sobre las cosas que nos rodeaban, nosotros empezamos por imitar las cosas que nos rodeaban, ¿no? Es decir, si el pájaro hacía pío pío, nosotros hacíamos pío pío, y eso es una etapa del aprendizaje y nosotros lo hicimos así. Luego aprendimos a trabajar con herramientas y a hacer las herramientas. Y luego empezamos a trabajar haciendo máquinas, y de las máquinas pasamos a los sistemas, pero nosotros ya estamos en un punto que es mucho más amplio que eso, que es la era de la información. La era de la información tiene algo, o tiene un modelo básico que es mucho más sencillo y al mismo tiempo es mucho más complejo, que es el espacio vacío. O sea, nosotros funcionamos para el lenguaje binario de 1, 0, 1, 0, 1, 0. Es decir, hay o no hay. Y lo que hay puede ser cualquier cosa. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Cuando me refiero, miren, ¿por qué las artes son tan importantes en este momento? Porque las artes no tienen ninguna, o el arte en general se supone que no tiene ninguna utilidad práctica, y sin embargo es 100% propósito. Si nosotros en este momento estamos en crisis de algo, y creo que eso se ve no solamente en los liderazgos modernos, sino en muchas facetas de nuestra vida en las ciudades, en una crisis de propósito. Un poco porque no entendemos el sentido de las cosas que nos rodean, ¿no? Muchos de nuestros profesores todavía viven sometidos a la fascinación por las herramientas. Sí. Muchos viven todavía fascinados por las maquinarias. Sí. Y muchos viven fascinados todavía por los sistemas. Y las herramientas y la capacidad de hacerlas, las máquinas y los sistemas son fascinantes, pero lo que nosotros tenemos ahorita es que la es posibilidad la de los celulares, ¿no? Que uno se claro, emboba por el dispositivo porque es una caja negra que uno no... Pero se nos olvida que esa caja negra en realidad son vehículos de códigos, y sí, vehículos de lenguaje y vehículos de propósito. Entonces, por eso me refiero a, somos en este momento lo más parecido que hay a un vaso vacío, ¿no? Y tenemos mucha información y es muy difícil ahora entender, ¿no? Hay mucha gente que se hizo diseñadora porque descubrió el Photoshop, ¿no? Eso solía pasar en los 90, como, marica, aprendí a trabajar Photoshop, entonces, ¿no? Aprendí a hacer este degradé, entonces puedo perfectamente meterle esta cosa, esta letra, ¿no? Recorto esta foto, y nosotros estamos todavía muy quedados en eso porque el propósito nos sigue fallando. Y el propósito es algo que es transversal a cualquier tipo de tecnología. Y la construcción de propósito y la idea de la educación como una construcción de confianza o como un proceso constructivo es precisamente lo que Sugata Mitra deja puesto ahí. Es como ellos están construyendo. No tanto un proceso creativo, que cuando hablamos de procesos creativos hablamos, o la gente tiende a pensar que se trata de hacer algo innovador, ¿no? O de hacer algo que sea original, y la originalidad también es un mito, y la originalidad también está llamada a recoger en estos tiempos. Más importante es observar el proceso, darle su valor al proceso, que es información, y de esa información poder decodificar un producto terminado que al mismo tiempo no está terminado. Y eso es otra maravilla de las artes. Por eso yo les propongo el modelo de las artes, y es,
una persona se sienta a hacer un proyecto con base en el mundo que le rodea y tratando de crear un filtro o un catalizador para su relación con la realidad, decide sacar una obra que no tiene una utilidad, pero que se conecta con una audiencia. Y en cuanto lo pone ahí y dice, ya terminé, resulta que no terminó, porque la audiencia le dice, a mí me parece que esta obra habla sobre la soledad. Y ahí ya no existe, sea esto la soledad del barrio o la soledad del sentimiento, ya no existe control por parte del creador. Y soltar el control hace parte también de esa construcción permanente en la que estamos, ¿no? Entonces, claro, es un proceso de humildad muy serio por parte de los profesores, y eso lo estaba hablando Claudia cuando dice que carecen de competencia de autoaprendizaje, ¿no? O en el autoaprendizaje, es precisamente porque ahora se necesita de un proceso que atraviese por, no sé, lo más parecido que puedo encontrar, eso es la humildad de aceptar que ni siquiera los profesores son productos inacabados, ¿no? Que estamos todo el tiempo tratando de encontrar conectores y que estamos todo el tiempo tratando de mezclarnos. Ese proceso es un proceso que el arte aprendió hace mucho tiempo a través de la aparente mentira de la interpretación, que no es sino otra fase del diálogo que se hace con la construcción creativa. Entonces, por eso tal vez quisiera, ¿no?, reiterarme en eso. Es, Sí. el arte no tiene utilidad, pero tiene mucho propósito. Pero yo creo que además trae otra cosa, y lo digo yo, antes de meterme en el mundo de la tecnología, yo estaba en el mundo del arte, ¿no? Los dos hicimos arte en la universidad, y digamos que el tema del arte es esta idea de poder construir, no solo es una construcción de información, sino a veces una construcción de relaciones, ¿no? Entonces yo creo que en buena medida el drama de los procesos de aprendizaje hoy día, mediados por tecnología, es que el concepto de cómo se construye una relación y qué implica una relación, pues está ultra simplificada en que un dispositivo se lo puede resolver, una programación se lo puede resolver, como que la relación ¿no? que estamos generando todos nosotros acá conectados al hablar y saber que a uno se le corta la llamada y que al otro se le puede apagar el micrófono, que se le puede interrumpir. Como que esto está generando unas relaciones muy distintas a lo que es yo estar enfrente de un dispositivo solito pensando, pues voy a aprender todo lo que puedo aprender de la información que está ahí, porque una cosa es información y otra cosa son relaciones. Y yo sí creo que ahí es donde la fascinación con la tecnología peca al no dejar que haya un proceso de construcción de comunicación, ¿no? Entonces, ahí... Miren, ahí ustedes me están dando la razón cuando yo estoy diciendo que el problema que estamos enfrentando no es un problema tecnológico, es un problema social. La definición clara es, oiga, es que yo no requiero la máquina, yo no requiero el aparato, yo no requiero la tecnología para poder generar un proceso de aprendizaje. Cuando Camilo dice que es importantísimo tener un currículo y colocas el ejemplo, Camilo, específico del aprendizaje de lenguas. Vean, yo soy abuelo, y no porque sea viejo, sino porque comencé muy chiquito y mi hija también comenzó muy chiquita. Y mi nieto es bilingüe, y él nunca en su vida ha ido a un colegio a que le enseñen idiomas. ¿Por qué está aprendiendo idiomas? Tal cual lo estamos planteando acá como el arte, pues se genera el proceso creativo. Hay una necesidad que hay que responder. Y ese muchachito, para que su papá le entienda, tiene que hablar en inglés. Y para que su abuela la entienda, tiene que hablar en español. Y entonces él no ha tenido un currículo, pero su vivencia, su proceso creativo lo ha llevado a ser bilingüe. Entonces, el problema es, oiga, ¿será que yo necesito una estructura curricular para poder hacer procesos de aprendizaje? Mi perspectiva es no. Yo creería que es más, generemos un proceso social, generemos una serie de necesidades de aprendizaje y luego el ejercicio de acompañamiento, que es bellísimo, basado en tecnología, nos va a dar unas funcionalidades mucho más grandes. Claro, ¿es más eficiente aprender a través de una plataforma tecnológica con conectividad altísima? Sí, indudablemente. Pero si no la tengo, ¿será que yo puedo hacer procesos de aprendizaje? Y la respuesta es sí, es posible. Claro, pero es decir, el bilingüismo no deja de ser una circunstancia privativa también. Es decir, es posible que tu nieto Diego tenga la necesidad de hablar en inglés y en español, pero la mayoría de los colombianos tenemos la necesidad de hablar exclusivamente en español. Y lastimosamente, o bueno, o para bien o para mal,
por cuestiones de accesibilidad, por ejemplo, los contenidos que nosotros recibimos cada vez están más doblados al español y más completamente traducidos. Y eso, ahí sí, en mi época no pasaba, ¿no? Entonces uno sí quería traducir las letras de las canciones, uno sí tenía que oír las películas en inglés, uno no tenía la opción, uno tenía... Pero date cuenta que es por la necesidad. Al Eso es crearse por la la necesidad, necesidad. yo hago el proceso. Ahí hay un tema personal, por ejemplo, y es, bueno, yo viví mucho tiempo en Estados Unidos y para mí fue bastante importante tener que aprender inglés a una edad avanzada porque me mudé de Cali a Miami y yo sé que en Miami se habla español, pues para los temas sociales, el colegio y demás, pues era necesario aprender inglés. Si no, nunca iba a pertenecer, por decirlo así. Eh, Sin embargo, tuve, digamos que la suerte de haber estudiado en un liceo francés mientras estuve en Cali, donde aprendí otro idioma y para mí fue bastante fácil viendo Disney Channel en ese entonces, incluso mientras vivía en Cali, aprender otro idioma aún básico y después perfeccionarlo por medio de la necesidad de tener que hablarlo. Y efectivamente aprendí, sin embargo fue bastante desorganizado y digamos que tuve bastantes retos por simplemente no someterme a una organización para poder aprender escribir en ese idioma y mantenerme hablando en ese idioma. Sigue pasando incluso para aquellas personas que crecen en Estados Unidos con padres hispanoparlantes, que en el momento de tener que hablar español, pues no lo hacen bien. Entonces, sí, digamos que debe haber una guía, de pronto no sé si sea un currículum per se, pero sí tiene que haber algún tipo de guía. Yo creo que es donde debe estar de pronto la transformación en estos momentos de que el profesor no es solamente una persona que te va a dictar lo que tú tienes que aprender, sino que te va a guiar en el proceso de aprendizaje. Clarísimo, estamos de acuerdo en eso. Puede que no sea la existencia de una estructura curricular como la que tenemos ya en este momento montados en un sistema de educación superior obsoleto con instituciones de educación superior que van derechito a la desaparición, sino que sea un cambio mental en la cual las personas hacen su proceso de aprendizaje con el acompañamiento de alguien que los guía. A mí me parece que eso es súper importante. Y ahora, que lo podemos hacer con el apoyo de las tecnologías, clarísimo. Apoya la tecnología a los procesos de aprendizaje, indudablemente. ¿Podemos aprender sin la tecnología? Sí, y lo hemos hecho durante muchísimos años. Entonces sí me parece muy conveniente que nosotros lográramos disgregar el tema de tecnología del tema de educación, porque pues finalmente las tecnologías existen. Oiga, disgreguemos también la necesidad de tener unas altas conectividades, porque pues si yo estoy en la mitad del Amazonas sin conectividad, ¿será que no puedo hacer un proceso de formación virtual? Y la respuesta es, nosotros en la universidad tenemos estudiantes de MBA enterrados en los pozos petroleros en la mitad del Amazonas y están cursando nuestro programa de MBA virtual, que además está clasificado como el segundo mejor de Latinoamérica y no lo decimos nosotros. Entonces, ¿cómo es posible que alguien pueda estar estudiando un programa virtual en un lugar donde la conectividad es bajitica? Porque el procedimiento está muy bien armado. El problema... y también hicimos referencia hace un ratico a un ejercicio de orden. Ahí también tenemos que hacer un cambio mental. ¿Cuál es el orden que tenemos que seguir? ¿Es el statu quo? ¿O nosotros sí podemos generar unos entornos de aprendizaje con un orden diferente, no decir desorden? Fíjense la problemática que no es una problemática de tecnología, es una problemática de aproximación al proceso. Que vuelve a ser la pregunta de, ¿y entonces qué es lo importante? O sea, ¿qué es lo que usted sí tiene que saber y qué es lo que tiene que la gente saber? ¿No? El tiene que me hace pensar siempre no, hoy día hay todo este drama que está, que se habla mucho que las empresas hoy día no encuentran el talento que están buscando porque el sistema educativo no saca a la gente con las habilidades que se necesitan. No, pues es que mire la crisis de los medios periodísticos, sí. mire el problema que está pasando con los medios de comunicación. No, a mí me parece, Diego, que el problema principal es que haya pozos petroleros en el Amazonia, pero más allá de eso... y que estén haciendo su MBA desde allá. Metiendo allá, o sea, eso ya me parece preocupante. Gastando todo ese talento en energías fósiles, pero más allá de eso, a mí me parece que el orden también es una construcción. Yo en eso yo soy un convencido anarquista. Yo creo en la cooperación como una cualidad evolutiva. Es decir, yo pienso que nosotros,
cuando reseteamos ese deber ser, o esas eso cosas que se supone que tienen que estar ahí. Es que a mí, para mí eso es lo que precisamente ya está totalmente revaluado. Sí. O sea, ya usted tiene que saber de esto. No sé. Pues es que mire, pensémoslo desde una perspectiva mucho más simplista, que son las relaciones interpersonales, ¿no? Hay gente que todavía es capaz de sostenerle a uno en la cara sin ningún reato de vergüenza que un hombre y una mujer no pueden ser amigos, ¿no? No, es que no pueden ser amigos porque es que el hombre siempre va a querer acostarse con la mujer. Y eso, como cualquier otra pieza de información en el mundo, no es necesariamente cierto, porque no hay nada que sea necesariamente cierto. Vamos a partir de esa base. Entonces, cuando uno le sueltan esa joya, ¿no? Cuando uno le sueltan esa perla, es inevitable preguntarse como, bueno, ¿será que eso sí es verdad? Es decir, si uno trata de ampliar esa generalización a su mayor nivel de generalización, todos los hombres seríamos jodidos. No podríamos tener, nuestras novias no podrían tener amigas, sino sería absolutamente imposible conectar. Y pues todo eso simplemente va a decir que una relación puede ser cualquier relación, ¿no? Todos nosotros hemos tenido noviazgos o relaciones de pareja que terminan en bonitas amistades o en sociedades de negocio, y no podemos pensar que están predeterminados los términos en los cuales la gente tiene relaciones. Es decir, no existe un deber ser. Eso todo tendría que estar reevaluado a partir del uno a uno, ¿no? Del tete a tete. Claro, con lo cual de ahí viene claro, pero ahí viene el bollo entonces de la masificación de la educación, la masificación de la, ¿no? O sea, todo el mundo dice, bueno, estamos en un momento difícil, ¿no? El planeta está jodido, demás cosas, pero lo que sí es cierto es que hoy día estamos viviendo una era como nunca antes del bienestar de la gente, porque hemos podido como masificar cosas básicas, ¿no? Salud, educación, sí, a unos no les llega tan buena como a otros, tanto en salud como en educación, pero pues somos la cantidad que somos gracias a que no tanta gente se está muriendo tan rápido. Es como la primera vez en la historia que tanta gente está educada y tanta gente pasa por un proceso, digamos, de educativo. Entonces uno dice, bueno, pero entonces que hay un mínimo que uno sí debería tener. O sea, yo, por ejemplo, el artículo que me leí esta mañana, para mí ese era un mínimo, era ¿cómo hago para enseñarle a alguien a ser generoso? Y yo creo que eso es clave. No, que el problema no es que sea exitoso, sino que usted sea generoso. Y yo siento que eso es un mínimo. Y de pronto de ahí me agarro de su gata Nitra, que él decía, no, de pronto llegamos al final de la era del saber, ¿no? Como que es el fin del saber, porque ya uno puede saber en 2 minutos y coge el celular y busca. Digamos que lo que él dice es, no es que se esté acabando el conocimiento, sino que lo que está pasando es que se está acabando esta necesidad de uno ser el contenedor de toda esa información, sí, por un lado, pero por otro lado, entonces es, bueno, ¿y qué es lo que necesitamos? Entonces, ¿qué? Esos mínimos, y esa pregunta me la hago muy a menudo, es esos mínimos que la gente tiene que tener, ¿qué son? Porque claro, todo el mundo dice, no, los valores, pero bueno, ¿eso qué? ¿Eso cómo se come? Y no, las habilidades, y bueno, pues sí, ahí uno puede identificar ciertas cosas que uno tiene que poder saber hacer, pero digamos que yo sí creo que hay una cuestión que tiene que ver con el placer del conocimiento. Y vuelvo al arte ahí, porque yo sí creo que es una cuestión, ¿no? Keynes decía que el ejercicio máximo de la humanidad, una vez cubría sus necesidades básicas de supervivencia, ¿no? Alimentación, era el placer estético, el disfrute estético de la vida. Claro. Uno está ahí, eso es lo que nos diferencia de los animales, es esta idea de que podemos tener un disfrute estético de la vida más allá de su funcionalidad. Entonces yo digo, bueno, ese se me vuelve a mí el mínimo, y con ese mínimo, pues uno ya puede de ahí guiar, no tiene que armar currículos, sino digo, oiga, si yo quiero que la gente disfrute. Pues yo creo que nosotros en ese sentido ya sobrepasamos también a Keynes, es decir, nosotros ya sobrepasamos esa idea, porque incluso quien no tiene una vida completamente garantizada en términos de la mínima dignidad, quiere vivir una vida bonita. Y quiere no solamente ver cosas bellas u oír buena música o tener una convivencia estética con el mundo que está en las emisoras musicales, en la televisión que ve, y por eso hay que mejorar la calidad de la comunicación popular, porque
eso es lo que la gente igual tiene y vive, sino que además quieren mostrar que viven una vida bonita. Entonces, si uno hace el ejercicio de seguir a mucha gente al azar en Instagram, puede darse cuenta de la cantidad de gente que está constantemente tomándose selfies en su cuarto. No importa cómo se vea su cuarto, no importa cómo es el entorno en el que vive, lo que está tratando de hacer es generar puentes a través de la creación de hacer una selfie, ¿no? Y eso ya es un puente con el mundo que le da un vínculo, que le da un lenguaje que lo pone en contacto. Entonces, ¿cuál es el mínimo? Pucha, en este momento yo creo que eso viene incluido en el mínimo, ¿no? La posibilidad de tener una vida de goce estético constante y permanente. Entonces, eso tampoco necesariamente tiene que ver con la conectividad. Nosotros deberíamos tener mejor televisión abierta, nosotros deberíamos tener mejores series, mejores telenovelas, noticieros menos depresivos, ¿no? Deberíamos tener una mejor radio. Ni siquiera hablamos de libertad Pero una pregunta, ¿y cómo hacer no depresivo un noticiero en este país? De cierta manera, donde uno ve cosas tan locas. Mire, yo pienso que nosotros como país, bueno, esto ya se va a ir a la política, pero yo pienso que nosotros como país somos muy cortoplacistas, ¿no? Y yo pienso que los noticieros son un reflejo de eso. Nosotros, incluso yo que estudié artes, tenemos que remitirnos siempre a la noción que Clinton dio en una entrevista, es que la razón de todo lo que existe es la economía. Y no la economía necesariamente como el intercambio de plata por productos o servicios, sino la economía como un constante intercambio de activos entre seres humanos. ¿Qué tiene el noticiero que lo hace económicamente activo? Que es un generador de ansiedad sin igual. Es decir, en un país que no pretende construir un proyecto más allá de proyectos, por ejemplo, de seguridad ciudadana, ¿no? Que a la gente le dan seguridad ciudadana por encima de la libertad, seguridad ciudadana por encima del propósito de vivir. Pues tenemos noticieros que le dedican media hora, 45 minutos a videos de susto, ¿no? A la nueva modalidad de atraco. Y después generan otra modalidad de ansiedad, que es el periodismo deportivo, que se ha erigido sobre una serie de códigos completamente vacíos que están atenidos a lo que va a pasar mañana, qué formación, qué no formación, si va a jugar o no va a jugar, para saber que si en el minuto 5 el lateral derecho que tanto mentaron se parte un tobillo, cambia completamente el partido porque lo que es. Entonces esa ansiedad no construye nada y después se pone otra ansiedad que es especular sobre el futuro político y después otra ansiedad que es hablar sobre la belleza de la vida de la farándula a partir de lo aspiracional. ¿Cómo se construye un noticiero que sea un poco menos depresivo? Creo yo que es estableciendo una mirada con un poco más de perspectiva y que brinde herramientas de análisis a las personas que lo están viendo, al menos la capacidad de hacerse preguntas. ¿Es difícil? Sí, es difícil. ¿Se puede hacer? Es perfectamente posible. Y tal vez se demoran un poquito más, pero seguramente se van a ahorrar media hora de noticiero y a nosotros nos van a ahorrar horas de terapia. Horas de terapia. Yo aquí lo que veo es un tema bastante complicado, es que hoy en día la información se encuentra por todos lados, ¿no? Y la ansiedad la genera básicamente esa misma información a los canales por los cuales uno la adquiere. Les voy a dar un ejemplo. Hoy en día yo me meto a Facebook y todo lo que encuentro es que murieron 8 niños en Puerto Rico, Colombia, ¿sí? Sí. Y sigo bajando el newsfeed y es Botero por todo lado, aunque ya no quiero ver más a Botero, porque Botero renunció. Sí. Ese acceso a esa información, el acceso a Google. En Google tú puedes de pronto no tener internet, pero puedes llamarlo con esa facilidad y Google te dice que hoy va a llover, o mañana va a llover, o que estas son las noticias más importantes. Y de acuerdo a eso es que yo hago, digamos, muchas veces o determina básicamente el cómo se siente uno y decir, bueno, qué lindo que hace 2 semanas ganaron bastantes candidatos las regionales que no tienen nada que ver, o levantarse el día y decir, efectivamente, país de mierda, ¿sí? Y entonces, si nos basamos eso en la educación, que hoy en día muchas más personas tienen acceso a un televisor, mucho más que un computador, ¿sí? Es cómo o con quién o de qué manera, que es algo muy importante en lo que está haciendo, que según veo hay unos temas de embajadores y demás, cómo hacer para que esas personas ayuden y guíen a aquellos que no tienen el criterio de hacer algo de esa información
para ayudarles a aprender de ella misma. ¿Cómo no decir? Creo que lo que estás diciendo tiene una aseveración complicada y es el concepto de quién tiene la razón y quién no. Exacto, no creo que valga la pena. Yo creo que eso se construye. Y vuelvo al ejemplo inicial que Andrés planteó de qué hacemos con la ruralidad en Colombia, ¿no? Y es como, digamos que donde yo acabo de estar este fin de semana, digamos que uno diría, más o menos quien tiene la razón es la mayoría. Y cuando la mayoría tiene la razón, realmente lo que pasa es que alguien que pueda tener una idea buena o probablemente científicamente correcta puede ser oprimido por la mayoría que dice, no, eso no fue lo que salió en las noticias, lo que salió en las noticias es otra cosa. Yo he investigado y eso no es cierto. Eso se llama estado de opinión. Exacto. Entonces, a mí lo que esto me pone a pensar, y vuelvo a esta conversación sobre uno cómo adquiere información, cómo aprende cosas. En el ámbito de lo rural, por ejemplo, en Colombia sí siento que ahí sí hay una trampa. Ahí sí hay una trampa, y es que el acceso a la información, el acceso a la posibilidad de relacionarse con otros está claramente como mediada por algoritmos y cosas que la gente, digamos, no tiene tanta posibilidad de explorar algo distinto a lo que ya intencionalmente por el interés de alguien se les está alimentando. Entonces, esto es una comunidad cafetera a la que yo fui a visitar, en donde esta gente está sujeta un poco a la realidad del mercado mundial, porque eso define el precio del café, ¿cierto? Y entonces hay años en que les va una chimba y hay años en que les va fatal, y realmente el que les va fatal desarma a la comunidad, ¿no? Y el que les vaya súper bien tampoco es que le genere a la comunidad un bienestar mayor más que tomar más pola en la época de cosecha, ¿no? Como que entra plata, vamos a celebrar, pero digamos que el ejercicio es el mismo, es, digamos, mucha gente que está pensando cómo salir de esa trampa y sentir como, no, la trampa es mucho más grande de lo que uno cree. Claro. Entonces yo sí me pregunto en el ejercicio de justicia, de equidad social, de oportunidades para todo el mundo, uno qué tiene que hacer para que este concepto de no, que la educación es lo que nos va a sacar a todos adelante, es bueno, ¿y qué toca hacer entonces diferente en las zonas rurales para que se cambie un poco ese desequilibrio que existe actualmente? Y lo digo porque antier hablábamos con una profe en la veredita esta donde estábamos y decía, uy, qué nota que ustedes llegaron con algo porque es que acá no llega nada, ¿no? Efectivamente estos niños están llegando a la escuela y los profes hacen lo que pueden con lo que tienen, pero no les llega mucho, ¿no? O sea, no les llega una oportunidad de hacer danza, no les llega la oportunidad de dibujar, no les llega la oportunidad, porque es como, no, acá hay una zona que se dedica a producir café y vive de eso y eso es un montón de trabajo, y digamos que el disfrute estético que pensábamos que era el común para todo el mundo, pues es realmente escaso. Entonces, es que nosotros seguimos pensando en el campo como una despensa de las ciudades, ¿no? Sí. Esa prepotencia de reducir todo. Es que todo sea económico no quiere decir que todo cumple, no quiere decir que cada cosa tenga solamente una dimensión, al contrario, ¿no? La cantidad de activos posibles que tiene cada zona de nuestro entendimiento, cada parte de nuestro mapa del mundo, pues debería revalorizar todo cuanto existe en relaciones de mayor reciprocidad. Me explico, es decir, el campo no debería ser entendido como una despensa y no debería ser tratado como una despensa. La gente de las ciudades y los gobiernos que se erigen en las ciudades y que desde las ciudades determinan la vida del campo, incluso en gobiernos que tratan el país como una finca, se trata así desde las ciudades porque, ¿no? Y siempre sacan las mismas cifras, que uno dice que la gente en el campo no está viviendo bien. Es que tienen que ver, es que ahora el 75% de la población colombiana está en las ciudades, y es como, sí, ¿cuántos de esos son campesinos desplazados? ¿No? Pero además de eso, ¿por qué deberíamos insistir en desarraigar a las personas que han mantenido lo que corresponde a un estilo de vida, a un modo de hacer, a una relación con la naturaleza que es muy distinta a la del agroindustrial, sí, a una relación con la tenencia de la tierra, una relación económica que a mucha gente igual le sirve, y además de eso, una cultura completa? ¿Por qué subestimar su papel
pensando que porque no poseen ciertos rudimentos que en la ciudad nos es más fácil conseguir, son gente incompleta. Que es lo mismo, Camilo, que yo opino con respecto a pensar que el criterio está de uno u otro lado. Me parece que eso es algo que nosotros construimos. Los medios deberían atenerse a los hechos, ¿no? Hay una frase que yo ya no sé de quién es, porque todo en esta época lo dijo Paulo Coelho, pero me niego a pensar que fue él, que es, si una persona dice que está lloviendo y otra persona dice que no está lloviendo, la labor del periodista no es hacer un programa de radio de 12 a 3 para preguntarle a la gente qué opina sobre la lluvia, sino abrir la ventana y ver si está lloviendo o no, ¿no? Entonces, sobre las verdades que podemos comprobar, darle herramientas a la gente, es decir, qué implicaciones tiene, ¿no? Está lloviendo, por lo tanto, ¿no? Si esto va a durar tanto o más, pues usted va a sufrir de esto, esto y esto. ¿Qué implicaciones tiene? Que le da gripa. Eso es todo lo que usted puede comprobar. Todo lo demás es editorial. Y creer que existe alguien a quien nosotros tenemos que bendecir con nuestra opinión o con nuestra verdad revelada es una prepotencia que va a dar al traste o que ya está dando al traste con los medios y sobre todo con los medios colombianos, porque no se vuelve una gestión del diálogo en libertad, de una construcción real, sino una gestión del poder. Con lo cual me adhiero a ese comentario pensando, miren quiénes estamos acá conectados, ¿no? Todos nos presentamos y como, ¿quién tiene acceso a poder echar esta conversación? Entonces, Diego, Chaulines, te mandamos la grabación. Pero lo que a mí me preocupa... Muchísimas gracias. Sí, estoy muy interesado en tener el acceso a la grabación porque la discusión está súper interesante. Pero Claro pues como que sí. les cuento, tengo ya que desconectarme. Y antes de irme, quisiera hacer un comentario con respecto a estos temas que han venido manejando de la gran cantidad de información a la cual estamos accediendo. Klaus Schwab, del Foro Económico Mundial, en un documento que escribió en el 2015, deja explícito que ya no estamos en la era de la información. Nosotros estamos en una época de atención, porque la infoxicación que estamos recibiendo por los volúmenes de datos que estamos accediendo es altísima. Y lo que tenemos que lograr es que el caso específico del noticiero, ¿por qué es que ellos hacen eso que hacen? Porque lo que están buscando es lograr la atención de los ciudadanos. Entonces, eso es un tema también que toca revisar en esos procesos de educación. Y fíjese que no digo en educación virtual, en los procesos de educación, porque el tema no es tecnológico, soy reiterativo, es un problema de índole social. De verdad que muchas gracias por la oportunidad y seguimos en contacto. Ahí les dejo mi correo electrónico y estamos hablando. La idea es que continuemos en esta Que estén muy bien. de conversaciones. Chao, Diego. Muchas gracias por conectarte. Ya te mandaremos la grabación de esto, pero entonces, como para terminar mi idea, yo sí quiero que una de las cosas que hay que buscar hacer es cómo uno vuelve estas conversaciones espacios más incluyentes. Y me voy a agarrar de esto para decir, ¿no? O sea, digamos que un poco la gracia de empezar a mandarle a la gente un link para que se conecte a una conversación en donde, ¿no? Camilo no nos conocíamos, Claudia tampoco. Es muy bonito pensar que existe esta oportunidad que antes no existía. Y entonces, la pregunta es cómo hacemos para que estas conversaciones, que son las que construyen, digamos, oiga, le voy a poner el foco y le voy a poner la atención a algo, le permitan a la gente participar de una manera, digamos, equitativa, no sé si ecuánime o con la misma oportunidad, ¿no? Sí. Es como, yo quiero que esta gente de la vereda de Pizamal, de donde estaba yo, pueda ellos también conectarse a esta llamada y ellos también participar en igualdad de condiciones que, pues, los que estamos en las universidades o los que estamos en Bogotá o los que, ¿no? Como que, y yo creo que es ahí donde realmente tiene que estar como el esfuerzo colectivo. Y el esfuerzo colectivo, y pienso en Camilo que trabaja en temas migratorios, pienso en Andrés que trabaja en computadores para educar, pienso en Claudia que está como en la academia, y pienso, oiga, ¿cómo hacemos este esfuerzo colectivo para que efectivamente logremos incluir a aquellos que no están teniendo participación en las conversaciones? Porque en esa medida es que ya no va a tocar entre pocos decidir qué es lo que uno tiene que saber, qué es lo que es importante, sino que lo que vamos a decir es, bueno, pongámoslo en la escena pública y que se construya en el diálogo, digamos, qué es lo que es importante. ¿Qué opinas? Claro, y es que la necesidad de información o de aprendizaje no es lo mismo para una persona indígena en el Amazonas a un señor que planta papa en Boyacá, por ejemplo. Sí.
las aplicaciones de esa educación o el valor práctico de esa educación va a ser diferente. Y todo el mundo tiene algo que aportarle al que está en ese tema. Claudia, si quieres abre tu micrófono libremente, no tengo, ya te lo abrí. Pero ¿No está cerrado? ¿Está cerrado? Ahí ya te vimos, ya te vimos. Es que te veía Okay. como moviendo la manita para levantar la mano. Pero para terminar, Bueno, okay. es que lo que yo veo un poco es este ejercicio de, digamos que la tecnología lo que está logrando es que los mismos con los mismos estén en lo mismo. Y nuestras conversaciones del mundo educativo y las conversaciones del mundo tecnológico y las conversaciones acerca del futuro son los mismos que las crean, los mismos que las dirimen, los mismos que definen cuáles son las conclusiones, ¿cierto? Y yo siento que básicamente la razón, lo que estamos simplemente haciendo es reproduciendo la misma sociedad. Y entonces en eso, digamos que los que están en la trampa de no poder participar siguen en la trampa. Claro. Entonces yo sí, no, todo el mundo dice, no, el camino para salir de lo que estamos es la educación. Yo realmente creo que la educación es la que nos mantiene en eso, porque la educación lo que hace es reproducir ese mismo sistema. Entonces, uno cómo le hace la trampa a la educación para que efectivamente esto sea un ejercicio que incluya a mucha más gente, en donde está todo el mundo dispuesto a reevaluar lo que es, ¿no? Los currículums, el deber ser, las evaluaciones, las certificaciones, lo que me hace conseguir trabajo, lo que me hace ser exitoso. Perdón. Claudia. He dicho. Claudia, adelante. Bueno, que me parece muy interesante la conversación. Sin embargo, bien, yo les cuento así rápidamente una experiencia que tengo con un grupo de la universidad. Yo soy ingeniera de sistemas de pregrado, como yo digo, pero retirada, ¿no? Luego estoy actualmente en un grupo porque me han invitado repetidamente, aunque me he salido en un grupo donde están mis compañeros y hablan de política, de todas las noticias del día. Y al final del día, cuando yo miro ese grupo, encuentro aproximadamente 300 mensajes de una conversación que es muy interesante porque es la noticia del día. Pues tú decías hoy alguien decía, quien Diego Andrés, no sé, decía, abrimos cualquier red social y están hablando de 8 niños o de 7 niños que van a sacar al ministro, en fin, todo se habla ahí. Pero al final del día, y después de esos 300 y algunos días 400 mensajes, ¿qué queda de esa conversación y qué queda de ese tiempo que se ha invertido en escribir y dar una opinión buena, regular, no sé, es tu opinión sobre esto? ¿Qué es lo que queda? ¿Qué has podido cambiar? ¿Qué has podido aportar? No sé, es una conversación ahí que no conduce a nada, ¿verdad? Entonces, por supuesto, no, algunos mensajes los leo y me parecen interesantes, otros sencillamente le digo borrar el chat y borro todo. Y ya, y no me he salido por no ser grosera, pero bueno, otro día creo que ya, así me digan, Claudia, qué grosería, no vuelves más. Bien, entonces, eso acercándonos aquí, yo digo, me parece muy interesante estas charlas porque la idea de crear comunidad es que una comunidad produce algo y aporta algo, ¿verdad? Y entonces, ¿dónde queda ese algo? Y aquí hemos hablado de muchos temas y hemos hablado, bueno, de el rol de los profesores, de la innovación, de la tecnología en la educación, de los estudiantes deben ir a la escuela o no deben ir, el currículo debe existir o no, la tecnología acabará con los sistemas educativos o no, en fin, son muchos temas, es una amplitud de cosas y bueno, creo Santiago sabe mucho de comunicación, diga, de comunicación, claro, y entonces, y que me parece muy interesante, y entonces yo lo pensé y voy a ir porque me parece Santiago Rivas una persona muy interesante y creo que articular el tema de la comunicación, yo alguna vez trabajé en un tema que se llama eduentretenimiento, y me pareció muy bueno, incluso por ahí un artículo mío sobre ese tema,
Entonces, dije, algo se articula entre la comunicación, el arte, la educación. Perfecto. Entonces, mi punto es el siguiente. Este tipo de conversaciones será bueno, primero, definir un tiempo, ¿verdad? Luego, definir un orden y todos estos aportes. Y al final, ¿qué tenemos? Si tenemos esta grabación que alguien va a poder ver y que vea que vamos a hablar de, por decir alguna cosa, eduentretenimiento. Entonces, cómo articulamos todas estas opiniones hacia el eduentretenimiento y seguramente que quién se fue, Camilo, no sé quién se fue, luego va a estar interesado en ver esta grabación porque, bueno, hay aquí un experto en el tema, hay gente de educación, hay profesores y él va a decir, bueno, algo saco de aquí porque seguramente me va a aportar también a mí. Entonces, es el punto, porque son muchos temas y entonces hay algunos que no logré captar, que no logré entender y por supuesto que no, y me quedan otras dudas y me quedan unas opiniones diferentes con respecto al currículo. Alguien por ahí dijo, las universidades van a desaparecer o no sé. Entonces, son temas que se discuten en mucho tiempo y este poco tiempo, bueno, creo que hay como una lluvia aquí de preguntas, de ideas, de opiniones, que podríamos sacar otro espacio y decir, bueno, vamos a hablar de realmente la importancia del currículo en la escuela, sí o no, y a partir de ahí todo lo que se puede articular desde el arte, desde la comunicación, pero siguiendo ese hilo conductor, ¿verdad? Entonces, yo creo que al final tendríamos o podríamos decir, bueno, con respecto a esa pregunta inicial que hicimos, esta es como nuestras conclusiones. Pues no va a ser el producto terminado, ya Santiago lo decía, no hay nada terminado, pero por lo menos vamos a dar unas opiniones de un equipo, de un grupo que tiene experiencias en diferentes áreas. Bueno, esa es como mi opinión con respecto a estas conversaciones, porque como te lo decía Sanjay, me parece muy interesante y si tú sigues invitándonos y cada quien desde su experiencia nos va a hacer muchos aportes y al final quedan estas grabaciones que creería yo que es el producto que queda al final, una conversación que posiblemente algún otro profesor quisiera escuchar, quisiera reproducir y bueno, ahí está el aporte, ¿no? ¿Sí? A mí me gustaría... Bueno, eso era lo que finalmente quería decir. A mí Claudia, me gustaría añadir simplemente que el producto que queda es el proceso abierto. Es decir, yo pienso que la única manera de poder replicar esta conversación es teniéndola a todo nivel. Entonces, claro, yo estoy acá también con el objetivo de utilizar lo que yo tengo a mi disposición, o sea, mis activos disponibles, que es la posibilidad de que la gente vea el link y se anime como Camilo se animó a tapearlo o a conectarse gracias a eso. La posibilidad de conversar porque tengo una cara conocida, pero al mismo tiempo creo que lo importante es que esta conversación empiece a darse incluso entre gente que pueda no a primera vista tener nada o tener mucho que aportar, digamos, ¿no? Si el fin de las universidades, que para mí es más un proceso de entropía, se discute con gente que no tenga nada que ver con el ámbito académico, me parece que los resultados van a ser sorprendentes de esa conversación, ¿no? Entonces no existen respuestas correctas y creo que la gran maravilla de los tiempos que vivimos son precisamente eso, que no existe en muchos sentidos. O sea, uno no tiene derecho a sus propios hechos, pero sí tiene derecho a construir aprendizajes y me parece que las fuentes más insólitas a veces nos dejan desopilados y en ese sentido, claro, este archivo, las grabaciones que existen son valiosas, pero es valioso también que Claudia, su merced, tenga la oportunidad de conversar y replicar esta conversación y traernos a nosotros además esos aprendizajes para nosotros podernos alimentar del proceso en el que estamos viviendo todos, finalmente, y en eso concuerdo yo, Diego tiene razón, estamos en la era de la atención. Bueno, yo pienso que todavía no, porque no estamos poniendo lo suficiente, pero estamos en la era de la atención, estamos eligiendo muy bien a qué le dedicamos nuestros días, a qué le dedicamos nuestras neuronas, a qué le dedicamos, y en ese sentido vale la pena entablar conversaciones cada vez más horizontales. Yo quiero plantear en ese sentido algo que definitivamente no es mío, sino son dos nociones. La primera, Dan Pink,
que es un asesor de Al Gore, o que fue un asesor de Al Gore, sacó un libro que se llama Drive, Drive es como decir motivación, y el tipo descubre 3 elementos básicos para la felicidad en los espacios de trabajo o de proyectos. El primero es autonomía, el segundo es perfeccionamiento y el tercero es propósito. Es decir, después de mucho hacer pruebas, a la gente no tiene que pagársele, por ejemplo, una plata descomunal para sentirse realizado con lo que hace, pero sí la suficiente para vivir de manera autónoma. Pero además, darse la autonomía para que pueda llevar a cabo su propio proceso en libertad y sentir que está aportando. Eso es importante. Lo segundo es sentir o que la gente que trabaja en un proyecto o en una construcción sienta que a medida que pasa el tiempo cada vez es mejor en lo que hace, ¿no? Esa noción de perfeccionamiento nos sirve mucho. Y la tercera es propósito, y es sentir que uno y todos los que lo rodean están trabajando para algo que está por encima de sus cabezas, para algo que es más grande que uno, ¿no? Y esa noción, ¿no? La construcción de la felicidad, pensar en los proyectos como constructores de felicidad y a partir de ahí buscar la autonomía, el perfeccionamiento del propósito, nos pueden servir incluso para tener cada vez mejores conversaciones, para lanzar cada vez mejores preguntas, para podernos quedar con las preguntas y volvernos cada vez mejores en conversar, mejores en escuchar, mejores en preguntar, mejores en oír, y que este proceso se replique y se replique y se replique. Y la segunda noción que les quería dar es algo que es una convicción plenamente anarquista, no pretendo evangelizarlos, pero me parece que es una noción que viene muy al caso y es... No, pero ahí les va. Que no, claro, que no existe libertad sin igualdad. No existe libertad sin igualdad. Y si nosotros lo vemos en los términos, por ejemplo, de la productividad o en los términos del acceso a la tecnología, y si nosotros queremos reducir todo a una serie de transacciones económicas por bienes y productos de consumo, ¿no? Se hace incluso más evidente esa noción. No existe libertad sin igualdad. ¿Cuánta gente podría participar de esta conversación, pero no puede porque tenemos medios limitados? ¿Qué podemos hacer nosotros? Tratar de aumentar esa igualdad para aumentar los umbrales de libertad de las personas de participar en una conversación cada vez más rica. Y como el tiempo es exactamente lo mismo que la plata, cuando uno no tiene plata, pues gasta tiempo, ¿no? Entonces vale la pena pensarlo como un proceso a largo plazo y finalmente si yo no puedo estar en la próxima, que ojalá sí, si Camilo no puede estar en la próxima, si su merced Claudia, si Catalina, si Andrés no pueden estar en la próxima, el tiempo que gasten llevando esta conversación a otros lados y trayéndonosla es tiempo que vale oro, ¿no? Que vale coltán, ¿no? Que vale diamantes, que es nosotros doble. Por supuesto. ¿No? Y ese valor creo que se puede replicar si nosotros entendemos el valor del proceso, ¿no? El proceso como el regalo más grande que tiene estos tiempos, porque antes nosotros apuntábamos a terminar algo, ¿no? Como vamos a construir un cohete, entonces terminamos el cohete, entonces queda el cohete fantástico, pero poco a poco nos hemos venido dando cuenta, y esto es una idea antigua, que el proceso vale la pena. ¿Por qué existen las certificaciones de calidad? Pues porque la evaluación de las partes del proceso es importante. ¿Por qué existe la posibilidad ahora de editar, por ejemplo, que las editoriales saquen los cuadernos de bocetos de los artistas? Pues porque el proceso es fantástico, es importante y es bueno tenerlo ahí. Y este proceso de la conversación, claro, queda en la grabación, pero no solamente queda en la grabación. La pregunta o el acto de preguntar no tiene fin, nunca para. Y de las respuestas nacen preguntas nuevas y esa es la maravilla de los tiempos que vivimos, que no tenemos que patearnos simplemente un video de YouTube, una grabación de 1 hora, sino que al contrario tenemos la posibilidad de generar a partir de las respuestas que vimos nuevas preguntas y hacer participación constante y permanente y vivencial de la conversación de la que estamos haciendo parte. Y me agarro de ese último. No, por supuesto que yo, venga, que estamos de acuerdo en que esta conversación no termina, pero cuando hay una amplitud de temas, entonces luego, por supuesto que vamos en un proceso de aprender y continuo, ¿no? Yo me refiero a una conversación con un tema específico, ¿sí? No quiere decir que no nos podamos salir y que no podamos hablar de fútbol y lo que inspira el fútbol y lo que genera el fútbol. No quiere decir que no, porque igual este mundo todo está relacionado, todo está articulado, ¿cierto?
pero en la medida en que enrutemos, vamos a poder reducir un poco las conclusiones que tengamos por hoy, ¿sí? A eso me refiero. Entonces, yo voy a decir acá un cosa. En el chat puse un link a un espacio que hemos creado que se llama el Parque en la Nube. Y lo que nosotros creemos es que estas conversaciones empiezan, nunca terminan, y que digamos que en ese sentido uno tiene que tener un espacio para poderse encontrar, para seguir conversando. Entonces, nosotros creamos este espacio pensando, bueno, ¿qué tal si empezamos a armar conversaciones que no están tan estructuradas, ¿no? Nosotros cuando hacemos Sole es una metodología de aprendizaje que se basa en hacerse preguntas que precisamente van por un proceso de investigación y acaban llegando a unas respuestas que del mismo proceso de llegar a respuestas salen más preguntas y se itera constantemente. Lo que queríamos abrir aquí es una posibilidad de que conversamos de una manera desestructurada, a ver qué pasa, a ver qué se construye. Y este es como el ejercicio creativo, ¿no? Este es el proceso creativo del cual Santiago estaba hablando al principio cuando hablaba del arte. Es como, esta es nuestra obra de arte, ¿no? Y el registro y la grabación es solo una manera de vivenciar, pero la obra de arte es lo que estamos viviendo en este momento. Entonces, en ese sentido, yo creo que pueden haber todos los tipos de conversación, Claudia. Entonces, mi invitación es, si tú quieres hacer un tema de conversación, me dices y yo intento convocar a gente alrededor de ese tema de conversación. Y yo creo que eso es muy, muy, muy lograble y muy valioso. Pero yo quisiera que el énfasis que entendiéramos hoy fue como el valor de tener una conversación desestructurada en donde lo que precisamente el sentido lo estamos construyendo colectivamente todos al estar acá conectados. Digamos, Catalina, no te hemos oído hablar, y Andrés un poco menos, pero el hecho de que estén acá presentes hace que uno, digamos, sienta que para dónde tiene, la conversación lo va llevando a uno hacia lo que uno tiene que ir descubriendo. Yo creo que eso es precisamente a donde debería ir la educación. Es precisamente este ejercicio de, bueno, empecemos y no sabemos para dónde vamos, pero juntos vamos a construir algo que va a ser ese proceso de aprendizaje. Entonces, mi invitación, siendo ya las 7:55, sabiendo que hemos tomado harto tiempo de la vida de todos y que me parece súper tremendo que se hayan quedado hasta acá, que me parece muy chévere, es entender que queremos abrir este espacio, que estas conversaciones probablemente son como algo que no tenemos tantas oportunidades de hacer, ¿no? Claudio, tú estás en Barranquilla, Camilo, tú eres caleño, estás en Bogotá, Andrés está en la calle 13 andando. Este es el tipo de ¿Cómo va el trancón? Sí, este es el tipo de conversaciones que normalmente Ya llegué. no era tan fácil hacer. Muy bien, Andrés. Entonces, nada, digamos que para mí esto es solo como de aquí deberíamos arrancar. Y lo que dice Santiago de ojalá estas conversaciones uno las pueda llevar después a otro lado, pues este va a ser el proceso de entender un pensamiento sistémico que lo que hace es que uno afecta al sistema acá y uno no sabe hacia dónde va a ir, pero va a afectar algo. Entonces voy a colgar esta llamada y me voy a sentar a hablar un rato más con Rivas sobre vainas y después voy a hablar con mi mujer sobre otras. Y eso va a ser un proceso de entender que toda la participación que ustedes tuvieron en esto está afectando mi vida y yo estoy afectando la de ustedes. Entonces, mi invitación es a que intentemos hacer más de esto. Intentemos buscar más espacios con lo difícil que es en el mundo de hoy encontrar espacios para conversar. Intentar hacer más de este tipo de espacios. Bueno, entonces, no sé, Catalina. Chévere, ya, muy bacano el espacio y pues nada, entiendo el punto de Claudia, chévere como tener el espacio para hablar de todo un poco, porque pues hay como tantas perspectivas, tantas experiencias de cada uno de ustedes que uno acá pues fascinado también escuchando todo lo que mencionan, pero no, de una, buenísimo, la invitación pues yo la cojo, Edu Tertulias con Sanjay, o sea, es seguir botándole corriente a todos estos temas. Y a veces también estoy de acuerdo, conversaciones y espacios no tan estructurados pueden ser como hasta más vivos, más interesantes para abordar algunas temáticas que el mismo día a día del trabajo que hacemos todos nosotros nos lleva a asumir con demasiada seriedad de la que se requiere y creo que pues uno también tiene que sacarle tiempito a cuestionar muchas cosas de lo que está haciendo y de lo que
finalmente genera ese impacto en la educación, que es como el punto en común que tenemos todos nosotros. Pero no, muy chévere, Claudia, chévere todo lo que mencionaste, Camilo, pues Santiago y Sanjay, muy, muy chévere el espacio. Ahí estamos igual en contacto para seguir botándole corriente a todos estos temas. Excelente, Sí. Andrés, mil gracias. Tengo que decir que tengo mucha curiosidad de saber quién es Catalina y se fue. Justo cuando era como que... Pero bueno, Bueno, yo también El gran debo hermano. irme. El Medellín ya le metió gol al Cali y me estoy perdiendo el partido. vaya, vaya. Pero bueno, de igual manera, muchas gracias pues, por la acogida y es bastante interesante y cuenten conmigo para futuras conversaciones y cualquier otro tipo de cooperación que sea necesario. Por último, lo único que de pronto se me quedó por decir hoy respecto al tema de pronto es que nos toca de pronto mirar un poco más el tema educativo desde un punto de vista colaborativo o de cooperativo por encima del teórico. Es decir, usted quiere aprender de esto, venga, le ayudo a aprender de esto, pero sin necesidad de que tenga que verse esa persona encerrada en un marco. Pero bueno, eso ya yo creo que es un tema que de pronto más adelante podremos conversar. Ha sido un gusto conocerlos a todos y espero pues tener otra conversación de estas más adelante. Hágale, Muchas gracias. la organizamos. Si tienen un tema que quieren que toquemos, yo lo dejo, o sea, el espacio es para todos. Muchas gracias por venir, Andrés, muchas gracias por venir, Claudia. Muchísimas gracias. Muy chévere. Gracias por oír Saludos. y por participar. Bueno, que tengas una buena noche, Claudia, y prometo armar, y busquemos entonces cómo hacer para armar unas conversaciones menos dispersas, si te parece. Bueno, pues sí. Un abrazo. Saludos. Qué rico irte, qué bueno haber conversado. Chao, chao. Saludos, María. Chao. Hasta pronto. Hasta pronto.